Aquí estoy, Señor, a tus pies estoy postrado. No soy digno de ti, y hoy por fin ya te he encontrado para ofrecerte mi oración. En ella hacerte una petición, por favor, escúchame. Paz y bien, hermanos, les saluda el seminarista Víctor Arzaba y es para mí una gran alegría compartir con todos ustedes aquí en nuestro programa Testimonios de Fe a través de la página Caminando en la Fe. Y pues bien, como ya están viendo, tenemos a un gran invitado que anteriormente ya habíamos agendado, pero por problemas técnicos no pudimos hacer la entrevista. Es por eso que hoy nuestro hermano pues nos ha hecho la caridad de volver a retomar esta entrevista, que yo sé que a ustedes les va a agradar mucho, porque precisamente es un gran testimonio que la mera verdad, híjole, yo me quedé con la piel chinita, admiro mucho, y también alguien que ustedes conocen sus publicaciones, porque yo sé que muchos de ustedes siguen su página, pero también algo que yo quería, que se me hacía muy interesante, muy importante que conocieran de él, que lo conocieran como tal, a nuestro hermano, y le doy la bienvenida a nuestro hermano, Brother Jonathan. Adelante, hermano, bienvenido a tu programa, Testimonios de Fe. ¿Cómo estás? Así, hermano, muy bien, muchas gracias por la invitación. También estoy pues muy emocionado y feliz de compartir con todos ustedes. Muy bien, hermanito, y gracias a ti por aceptar esta invitación también. Yo sé que también tienes muchas ocupaciones, aparte todo este apostolado que realizas en las redes sociales, y gracias por este espacio que nos dedicas aquí al programa Testimonios de Fe, a todos los seguidores de esta página. Asimismo, como ya les decía, él también tiene su página en donde lo encuentran como Brother John, en donde pues ustedes han estado compartiendo sus publicaciones. Yo he sido testigo de allí también, algo que me ha agradado, que es una información que nos ayuda mucho a evangelizarnos, a conocer y también a cuestionar nuestra fe, que es algo muy importante de todo lo que realiza nuestro hermano Brother John. Pero ¿qué más que él mismo sea quien nos platique todo esto, mi querido público de Testimonios de Fe? Así que, hermanito, te voy a pedir que nos compartas quién es Brother John, quién es Jonathan, quién es. Conocemos a Brother John, el de la página, pero ¿quién eres, hermano? Compártenos. Adelante. Bueno, hermano, pues es una pregunta muy amplia, ¿verdad? De hecho, cuando uno va al discernimiento vocacional o a un retiro, es de las preguntas más difíciles de contestar. ¿Quién eres? Bueno, yo pues soy originario de la Ciudad de México, nací allá en Iztapalapa. Por ahí compartí una publicación en una ocasión explicando un poquito, porque a veces en la página tienen la confusión de creer que soy religioso. Y entonces hice esta publicación con la intención de aclarar que no soy religioso, que soy franciscano seglar. Más adelante te contaré también un poco esta parte, ¿verdad? Y bueno, pues yo salí de la Ciudad de México porque sufría acoso en la escuela y mi mamá consideró que era mejor sacarnos a mi hermano y a mí. Yo tenía unos 11 años. Y nos venimos a la ciudad de Querétaro, que es un contraste enorme con la Ciudad de México. Pues el estilo de vida es mucho más lento, es todo como más en paz. Y pues aquí logré como instalarme o como empezar a desenvolverme. Cuando me preguntan de dónde soy, yo digo que soy de Querétaro, nunca digo que soy de la Ciudad de México. No que tenga nada en contra de los de la Ciudad de México, sino que yo no me pude como adaptar a la vida de allá. Mi familia es de Culiacán, entonces tampoco como que la cultura era de la Ciudad de México. Y bueno, como habrán leído también por ahí, pues de repente sentí inquietud vocacional y tuve contacto con alguna congregación y finalmente ingresé con los frailes franciscanos. Llegué a la etapa del postulantado, pero por una u otra situación, pues ahora me encuentro acá afuera. Y tuvo mucho que ver con todo esto del COVID.
Y entonces, de hecho, de ahí nace la página de la intención de acercar a las personas que tenían miedo, se sentían solas con todo esto de la pandemia, acercarlas un poco a las actividades de la iglesia. Recuerdo que se avecinaba la Cuaresma, entonces, digo, la Semana Santa. Entonces, yo tenía esa intención como de que la gente se sintiera acompañada. Claro, hermano, y algo muy importante que decías, ¿no? No es precisamente decir que porque no quieras el lugar donde eres, ¿no? Sino también toda la situación que te trae ese recuerdo que viviste y que por esa situación tuviste que dejar ese lugar, ese territorio. Y algo que hizo tu mamá que fue lo correcto, buscar esta sanidad para sus hijos, para ustedes, y llevarlos a un lugar donde tuvieran un mejor ambiente. ¿Y por qué? Porque su educación tenía que continuar, ¿no? Y eso se me hace algo muy, muy interesante. Y también mis hermanos de testimonios de fe, nuestro hermano, Brother John, como ya lo escuchaban, él es laico seglar, franciscano seglar, ¿sí? Ellos hacen esta consagración. Aquí en muchos lugares también tenemos laicos seglares de la rama de los franciscanos, la tercera orden, me parece, ¿sí? Entonces es un carisma muy bonito porque muchos de ustedes que están pueden decir, es que yo no quiero ser sacerdote, yo no quiero ser religiosa, no quiero ser religioso, pero puedes vivir la espiritualidad franciscana, que es algo también de lo cual por eso San Francisco pues se vio en esa necesidad porque había muchos laicos que querían vivir su espiritualidad, querían seguir la regla franciscana y se abre esta oportunidad a que los laicos se puedan acercar también a esta vida, vida que él llevaba en cuanto a estar siempre con nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanito, ya nos compartiste esta parte de qué lugar eres, que nos decías que eres de México, de Iztapalapa, para el mundo por allí, de donde son Los Ángeles, Los Ángeles Azules. ¿Qué tal? Todo un mundo artístico trae nuestro hermano aquí, Brother John. Y bien, algo muy importante, hermano, que me gustaría hacerte esta pregunta, claro, siempre y cuando respetando tu libertad para responder. Pero se me hace algo muy interesante. ¿Por qué? Porque yo a lo que estaba leyendo acerca de ti, se me hizo muy interesante y ya nos contaste algo acerca de tu infancia. Y ya te dije la pregunta, ¿sí? Me gustaría que nos compartieras cómo fue tu infancia. Adelante. Okay. Pues fue muy especial. Yo diría que es una de las etapas que más disfruté. Fue complicada también, porque desde pequeño sufría muchos cambios, ya por la situación entre mis papás, que a veces no era del todo como ellos esperaban, y también por las muchas mudanzas que tuve, porque de niño me mudé fácil unas 16 veces, ahí mismo en la Ciudad de México. Pero haciendo un lado esta parte, pues a mí me encantó. O sea, yo en la escuela siempre fui muy aplicado. Me encantaba estudiar, me encantaba hacer amigos. Siempre ha sido muy fácil para mí como socializar, como a desprenderme de casa. Mi mamá siempre comparte una anécdota de que cuando me metió al kinder, ella estaba muy triste porque decía, ay, mi bebé ya se va pues ya empezar como esta vida académica. Yo tendría unos 3 años tal vez. Y ella siempre dice que todos los demás niños lloraban y le decían a la mamá que se querían ir a la casa. Y que yo le dije, adiós, mami, y que me fui, ni siquiera volteé a verla. Y entonces ella dice, desde ese momento supe que él no iba a ser de estos que se ponen como, o sea, que no era para mí, es lo que ella dice siempre. Entonces, yo crecí con mi hermano, tengo un hermano, pero él nació cuando yo tenía ya unos 5 años. Y pues yo creo que él fue mi mejor amigo de la infancia. A la fecha yo pienso que no tengo amigo como él, pero en la infancia él fue muy importante porque en los momentos difíciles que acontecieron después, como en la muerte de mi papá, como precisamente este acoso que sufría y luego los cambios de mudarnos a esta ciudad, pues él fue siempre como mi compañero. Y bueno, respecto a lo espiritual, mi mamá y mi abuelita siempre me inculcaron la fe.
pero cuando fui al catecismo para recibir los sacramentos de la Sagrada Comunión, la primera comunión y la confirmación, recuerdo mucho que me parecía muy extraña la forma en que pensaban los otros niños. Ya después entendí que pues cada persona tiene una realidad diferente en su hogar, pero pues me causaba sorpresa tal vez las respuestas que daban a algunos temas y también a la catequista. Recuerdo bien una situación que me causó un poco de molestia. La catequista era una religiosa y nos dio a cuidar un huevo que simbolizaba nuestra fe y supuestamente pues teníamos que mantenerlo. Y entonces a todos los niños se les rompió porque la dinámica duró como 6 meses o una cosa así. Y el mío estuvo entero. Teníamos que ponerle cara y no sé qué tanto. Y entonces cuando se lo entregué a la madre, ella decía, es que no es cierto, no creo que sea el mismo huevo que te di. Y yo le decía, ¿pero por qué? Y decía, es que a todos los demás se les rompió y ni modo que a ti no. Entonces, desde pequeño también he sido como muy reflexivo y trato siempre de encontrar el porqué de las cosas. Y creo que siempre he tenido presente a Dios, pero creo que el encontrarme con Él de cara a cara fue ya mucho tiempo después. Ok, hermano, algo muy, muy importante que mencionabas, toda esta parte de que vives en la infancia, que de alguna manera fuiste viviendo esta parte de lo que es o conocemos muchos como el bullying, ¿sí? Toda esta parte, algo también me compartías en lo que leía de tu historia y toda esa forma de cómo un niño, en ese entonces un niño adolescente, pues sufre todo este maltrato también psicológico, ¿no? Te ves dañado de alguna manera. ¿Por qué? Porque cuando pasabas algo así, entendí en la historia de lo que me compartías, era sufrir también las burlas de los demás, ¿sí? Entonces, algo que a mí se me hace tan importante porque papás que nos están escuchando, que nos están viendo, es muy importante que ustedes pongan atención a sus hijos, lo que están pasando sus hijos. Ahorita, bueno, estamos en clases en línea, pero cuando en la situación que se da, que están en clases presenciales, que a veces llega su hijo muy callado, que no quiere salir, que no quiere comer, que no quiere ir a la escuela, acércate y pregúntale por qué está pasando, ¿sí? Ten ese acercamiento, no regaño, dialoga con él, con ella, porque no puedes saber si está pasando algún trauma, algún daño psicológico en el cual se está viendo de esa manera a tomar esas actitudes, ¿sí? Y a veces el gravísimo error que caen los papás es luego en regañar, en gritar, en golpear. Entonces, imagínate, ¿a dónde orillas a tu hijo, a tu hija, que están en ese descubrimiento de su sexualidad, que están en ese desenvolvimiento dentro de una sociedad? Entonces, si se sienten dañados, lastimados por la sociedad y luego también de alguna manera excluidos por los papás, es algo muy fuerte el que orilla a sus hijos a que tomen otras decisiones. Y bueno, algo muy importante, y lo vuelvo a recalcar, ¿no? Como la mamá de nuestro hermano John agarra, toma sus cosas, toma a sus hijos y se los lleva a otra ciudad, a otro lugar. ¿Para qué? Porque buscaba el bienestar de sus hijos, la salud mental, la salud espiritual. Y bien, hermano, muchas personas tienen esa creencia, ¿no? De que porque nos ven en la parte de la evangelización o nos ven en algún servicio, también creen que somos, ahora sí como que traemos las alas también. No, somos personas comunes, no somos perfectos, desde luego, pero está esa inquietud y que está la parte de abrirnos a la gracia de Dios para permanecer en gracia, ¿sí? Eso es algo muy importante y que decías, esas herramientas que te brinda tu familia desde muy pequeño, ¿sí? Te transmiten esa fe, ¿sí? Que te transmiten esa fe. Y bueno, hermano, otra de las preguntas que me gustaría realizarte es, ¿sí? En la parte de la secundaria, ¿qué pasa en ese momento? Ok.
Bueno, fue muy complicado. Yo estudié la primaria en una escuela pública, pero a pesar de eso, los maestros que tuve desde primer grado siempre fueron buenos maestros, muy buenos maestros. Los recuerdo con mucho cariño y recuerdo su esmero para orientarnos y para enseñarnos. Entonces recuerdo que la dinámica entre ellos y yo y mis compañeros era muy sana, muy sana. Recuerdo que yo no era de esos niños que quería fingir que se sentían mal para faltar a clases. Yo me sentía feliz de ir a clases. Pero al entrar a la secundaria vino como, ay, como un contraste, como estar calientito en tu casa y salir al frío o a una tormenta. Para empezar, yo entro a la secundaria con 11 años, apenas iba a cumplir los 12, y había estado en grupos de 20, 30 niños, y en la secundaria me acuerdo que mi salón era de 53 personas. Y bueno, yo seguía como con la actitud de, pues, de que me gustaba estudiar y todo esto, pero ya la actitud de los profesores ahí en la secundaria y de los compañeros era como muy diferente, muy diferente. Sin mencionar que había ya en mi salón niños de 15 años, o sea, y para mí de 11 era como, ¿por qué él tiene 15 años? O sea, era como muy contrastante. Y esos mismos muchachos que estaban ahí, que ya después te enteras que es porque reprobó no sé cuántas veces en la primaria y también aquí en la secundaria, eran los típicos bullies, los que hacían como el propicio de este acoso. De hecho, ahorita que mencionabas, ¿no? Que hay que poner atención a los niños cuando llegan callados y todo esto. Sí, pero también hay que poner atención al contrario, a los niños que propician precisamente este maltrato, que a veces parece que están saludables, que a veces parece que todo va bien y a veces ellos son los que están acosando a otras personas. Entonces, bueno, recuerdo que todo empezó porque yo era muy aplicado con esto de entregar las tareas, de hacer proyectos, y entonces algunos maestros me ponían como ejemplo y le exigían a los demás que también cumplieran. Y entonces ya mis compañeros me decían como, es que es tu culpa, por tu culpa nos están como presionando a nosotros y así. Y hubo un grupito de compañeros, eran como 5, que se le agarraron contra mí y así ya era cotidiano. Si no era que me rompían la tarea, era que me robaban los colores, que me ponían cosas en el asiento. Pasaron de esas niñerías a cosas ya de nivel más elevado. El problema aquí era que también los maestros eran descuidados y se hacían partícipes de este acoso. Por ejemplo, en una ocasión una maestra de ciencias nos dejó de tarea hacer un producto envasado, o sea, teníamos que hacer algo que durara en la despensa. Y recuerdo que yo con ayuda de mi familia hice una mermelada y pues estaba todo feliz porque aparte llevaba una jarrota y así, ¿no? Y la he puesto que los conservadores y así, y hasta mandamos a hacer una etiqueta y todo. Entonces, pues, eso lo metí en mi mochila y ya fui a la escuela. Y regresando del receso me encontré con que mi mochila estaba dentro del bote de basura y estaba toda rota la mermelada entre los libros, o sea, yo creo que patearon la mochila o así. Y entonces, pues yo hablé con la maestra, dije, mire, pasó esto, o sea, sí hice la tarea, pero mis compañeros me hicieron esto. Y la maestra, en lugar de apoyarme, me pasó al frente del grupo y les dijo, esa es la cara de alguien mediocre, que tiene que echarle la culpa a otras personas para justificarse. Y para mí fue como un shock muy grande porque pues yo había hecho la tarea, le había mostrado los pedazos del frasco que llevaba. Entonces, ya no solo era ella, por ejemplo, también ocurría con un maestro de geografía que recuerdo que se la pasaba hablando con las niñas, o sea, el maestro llegaba y su clase era, sacan su libro y se ponen a copiar tantas páginas. Y mientras tanto se ponía a platicar con algunas de las compañeras y, o sea, ya ahora entiendo que también eso estaba como mal. O sea, él lo estaba haciendo con otras intenciones y, o sea, yo igual, él siempre me ponía 6 en todo, aunque hiciera todo, ¿no? Igual con una maestra de inglés, o sea, ya se volvió como algo frecuente y siempre estaba involucrado con el grupito de muchachos que me molestaban. Con esta maestra de inglés el problema que había era que ella tenía cáncer en los huesos y entonces siempre nos pedía una cooperación para ella comprar unos sellos
y decía que a cambio de eso nos subía un punto o así. Y pues X no decía nada sobre eso. Estos sellos que ella pedía era de no hizo la tarea, entonces cuando alguien no hacía la tarea te los ponía. Y un día estos muchachos le inventaron que yo la acusé con el director y que dije que yo estaba diciendo que ella cobraba para subirnos de calificación. Y de verdad yo ni siquiera había comentado nada al respecto. Y entonces ella me pidió mi cuaderno y así como en 10 hojas llenó todo con esos sellos de no hizo la tarea. Y mandó a llamar a mi mamá. Y entonces para mí se fue como, pero, o sea, ¿por qué miente, no? O sea, entre esas cosas, digamos, todo eso todavía está dentro de un rango de lo que cualquiera a lo mejor pudiera superar, pero entonces ya también empezaron a haber golpes y no era una cachetada, no era un puñetazo en el estómago, o sea, era tirarme por las escaleras, era golpearme contra la pared. Y ya lo que definitivamente hizo que mi mamá me trajera a la ciudad de Querétaro fue que casi terminando el año, eh, yo iba por la tarde y salía como a las 8 de la noche o 9 de la secundaria, entonces ya estaba oscuro. Y en la parte de atrás había un baldío con mucha hierba. Entonces, saliendo de la escuela, entre varios de esos compañeros me tiraron ahí en ese baldío y comenzaron a golpearme. Había unos que iban en un taller de carpintería y aparte de que me golpearon con tablas de madera, me rasparon la cara con una lija de esas con las que se raspa la madera. Entonces, pues fue algo pues muy doloroso. A nadie le gusta, obviamente, pasar por eso. Yo tenía mucho miedo, además yo nunca he sabido cómo pelear o defenderme. Entonces, me lastimaron los brazos y las piernas. Y ya llegando a la casa, mi mamá me pregunta, ¿te peleaste? Y yo, ojalá hubiera peleado, ¿no? Y ya le conté todo y entonces ella fue a hablar con el director al otro día y efectivamente en las cámaras de seguridad se veía todo lo que ocurrió. Entonces mi mamá después de ver todo eso pues ya tomó la decisión de tomarnos y traernos a la ciudad de Querétaro. Y qué barbaridad todo esto que te tocó pasar, hermano. La mera verdad es algo fuerte, pero también fue algo que después de todo eso que viviste te ayudó a fortalecerte de alguna manera, que ya más adelante también te pediría que nos compartieras. ¿Y por qué? Porque precisamente hablabas, después de eso mi mamá nos mudamos a Querétaro. Y es allí donde tú mencionas dentro de toda esta historia, que para ti fue un cambio de tu vida, sí, un gran cambio. Pero antes, mis hermanos, yo sé que allí están muy atentos y que quieren conocer más de nuestro hermano, Brother John, pero en estos momentos, ahorita continuamos, hermano, vamos a enviar saludos a las personas que nos están viendo. También los seguidores de nuestro hermano Brother John, de su página, saludos y un fuerte abrazo desde aquí desde Testimonios de Fe. Saludos para Mar, paz y bien, nos dice saludos y bendiciones, Mar. Saludos para Soledad Ojeda Ramírez, bendiciones. Saludos para Eleuterio Suárez Sánchez, bendiciones. Saludos para la religiosa Cándida. Saludos, Madre Candy, un fuerte abrazo, bendiciones. Y para todas las personas, sigan compartiendo, por favor, esta transmisión con sus contactos para que se unan más personas a esta transmisión de este programa Testimonios de Fe. Pueden enviar sus saludos, sus comentarios. También sus saludos para nuestro hermano Brother John, que hoy lo tenemos aquí en Testimonios de Fe. Y bueno, hermano, regresamos contigo en esta parte tan importante de lo que es el testimonio de fe que nos estás compartiendo. En la parte, hermano, precisamente cuando te mudas a Querétaro con tu familia, ¿qué sucede? ¿Por qué dices que te cambia la vida? Bueno, pues para empezar, volver, era la primera vez que vivíamos solos. Siempre vivíamos como en casa de mi abuelita materna. Entonces, en este momento nos mudamos mi mamá, mi hermano y yo nada más. Y llegamos a una casa que nos estaban rentando, pero era una casa muy oscura, construida muy extraña. Y pues teníamos mucho miedo. Pero como que ese miedo nos hizo unirnos mucho más a mi mamá, a mi hermano y a mí. Entonces, por ejemplo, ya también entrar a la escuela era pues un cambiazo, ya nada que ver con
con lo de la Ciudad de México, o sea, ahí había la típica carrilla, pero digamos sana hasta cierto punto, que era de poner apodos, de reírse, de no sé, lo que quieras, pero nada con la intención de herir o de humillar a nadie, todo era como compañerismo. Entonces esa parte a mí me gustó mucho. Por un lado hubo como un efecto, digamos, de lo que sufrí en la Ciudad de México, porque empecé a bajar yo en lo de los estudios, o sea, como que del enfocarme allá, llegando acá como que bajé pues esto de echarle ganas. De hecho, reprobé varias materias y mi mamá tuvo que ir a hablar con algunos maestros para que me dejaran volver a cursar exámenes o que me dejaran trabajos extras. Pero siento yo que era como parte del cambio, porque encima de todo yo estaba empezando a entrar como a la pubertad, a la adolescencia, y todo, o sea, literalmente todo era un cambio para mí. Además, pues ya después, mi mamá para esto trabajaba todo el día, y entonces yo salía de la escuela y mi hermano estaba o sea, él entraba en la tarde, entonces era como acoplarnos a los horarios de cada uno. Y creo que ahí tuve que forzarme a madurar un poco, porque yo tenía que ver por mi hermano mientras mi mamá estaba en el trabajo. Entonces, mi hermano también tuvo que forzarse a madurar de cierta forma. Y era también bastante doloroso ver a mi mamá angustiada, porque no nos dejaba por gusto, nos dejaba por necesidad. Y entonces ella estaba angustiada de eso que tenía que dejarnos. Entonces siempre ha habido familiares y amigos. En este caso estaba la suegra de una tía que se casó aquí, hermana de mi mamá, y pues ella nos ayudaba también a ver qué comiéramos, o sea, no siempre, de vez en cuando, y ver que estuviéramos bien y todo. Entonces, la verdad es que Dios nunca nos ha dejado solos, siempre ha habido como gente buena que nos ha apoyado, pero consistentemente sí fue muy difícil. Ya un tiempo después llega mi papá, trató como de reconciliarse con mi mamá, pero nuevamente las cosas no funcionaron y nos mudamos aquí a donde vivo ahora, que es el pueblito. Entonces, llegar aquí ya marcó otro punto como distinto. Aquí fue como que ya plantar raíces, no sé si me explico. Inclusive mi mamá siempre da en cuenta eso, que en una ocasión se sentó ahí en la parada del autobús y empezó a llorar y dice que ya después se dio cuenta de que estábamos bien y se dio cuenta de lo hermoso que es aquí donde vivimos, porque bueno, cuando tengas la oportunidad de venir, lo podrás comprobar, aquí eres bienvenido. Y pues aquí donde vivimos es muy, muy bonito. Está también Nuestra Señora del Pueblito, es la patrona de aquí. Y ella pensó o se sintió segura de haber hecho lo correcto, como que hasta ese momento se sintió tranquila de haber hecho ese cambio. Exactamente, y es allí donde pues ya pudiste respirar un nuevo aire, pudiste tener otra perspectiva, otro ambiente, de alguna manera recuperar tu seguridad como persona, tu integridad también, el ir fortaleciendo, ya lo decías, tu madurez humana, que eso pues te ayudó también a reforzar muchas cosas, todo lo que habías vivido ya anteriormente acá en la Ciudad de México, bueno, allá lo fuiste a cimentar de alguna manera. Ya habías pasado muchas situaciones y tú me dices algo ahorita, ¿no? Acá era algo parecido, pero no tanto. Y quizás no es que no era tanto, sino que ya estabas fortalecido también para enfrentar todas las situaciones que se te vinieran encima. Bien, mando saludos también para nuestro hermano Lisandro Hulguín, que nos escucha desde Boca del Monte, Veracruz. Saludos también para Oli Fons. Bendiciones, un fuerte abrazo. Y todas las personas que se vayan uniendo, saludos, bendiciones. Y bien, seguimos contigo, hermano, en esta parte de la entrevista tan interesante. Yo sé que las personas ahí están que quieren escuchar más y se les está haciendo muy corto el tiempo, pero tenemos tiempo todavía, así que tranquilos, tranquilos por allí, sigan enviando sus saludos. Karina Vargas, saludos y bendiciones. Un fuerte abrazo, Karina, bendiciones de allí también de parte de nuestro hermano John. Y bien, la siguiente pregunta, hermano, que me gustaría realizarte es,
ya nos compartías algo que tuviste esa dicha, esa oportunidad de tener esa experiencia de Dios de parte de tu familia a temprana edad, pero me gustaría que nos compartieras a qué edad conociste a Dios y cómo lo conociste. Adelante. Muy bien, hermano. Bueno, durante todo ese tiempo, lo que te he contado, debo admitir que yo tenía una actitud, aún estoy trabajando en eso, ¿verdad? Pero era muy, muy, muy egoísta porque Dios estuvo conmigo siempre, pero yo no era capaz de verlo por todo ese dolor que estaba pasando, ¿no? Cuando tuve unos 15 años, no, unos 16 o 17 tal vez, mi mamá me obligó a ir a un retiro. Yo ya estaba en la preparatoria para ese entonces. Toda mi familia ha asistido al movimiento de jornadas de vida cristiana, no sé si lo conoces. Sí, bueno, y entonces resultó que aquí en donde vivimos iban a hacer una jornada, que es este retiro de 3 días, es un retiro de encierro con puros jóvenes y así. Para esto pues yo ya había ido a retiros en la iglesia y te confieso que yo no soy mucho de bailar alabanzas ni cantar así, o sea, sí me gusta cantar, pero así de que ponen el granito de mostaza y yo soy de los que se quedan por allá sentados, porque la verdad no sé bailar, ya luego les comparto un video por ahí. Pero no, o sea, no me gusta tanto. Y a los retiros que había ido era así, lo que hacían el típico rally que tienes que correr y, o sea, entonces eso no me gusta, o sea, me gustan esos retiros a lo mejor ya de gente grande que te pones a leer y a orar y así, pero pues yo no tenía ganas de ir. Y entonces mi mamá me dijo que iba a ir y todo esto y porque ella quiso fui. Y entonces, este retiro fue aquí en la casa de las Marcelinas, aquí en el pueblito, y pues empezaron algunas actividades típicas, ya sabes, precisamente del granito de mostaza, de que a conocernos, y yo decía, oh, iba a ser lo mismo de siempre. Pero el segundo día hubo una hora santa, eso también lo compartía yo ayer en la charla que tuve en mi página. Hasta ese punto yo sabía que la Eucaristía era el cuerpo de Cristo, pero sabía como algo que te aprendes, no como algo que crees, o sea, y me da vergüenza decirlo. No estaba consciente de que en la Eucaristía estaba Jesús. Y bueno, hubo un momento en el que el sacerdote tomó la custodia y empezó a acercárnosla a cada uno de nosotros, todos estábamos de rodillas, estábamos como en una fila. Y pues yo no sabía qué se suponía que debía pensar o sentir o así, pero cuando el sacerdote estuvo frente a mí, más bien cuando estaba al lado, cuando ya casi llegaba, empecé a sentir miedo y yo no entendía por qué sentía miedo. Y entonces el sacerdote se detuvo mucho tiempo delante de mí y a diferencia de otros hermanos me acercó la custodia casi a la cara y le decía ayer a este hermano que me sentía yo como sucio, como si tuviera en mi mente todos los pecados que he cometido, esa actitud de egoísmo, de haber ignorado a Jesús en todo ese tiempo, en todo ese dolor, en lugar de ofrecérselo. Y después de eso me vino como una tranquilidad enorme, como haber descansado por primera vez de todo el sufrimiento, de todo, desde la infancia. Entonces, ahí entré en la plena conciencia de que Jesús estaba en la Eucaristía. Y de hecho, ya después, en varios momentos de mi vida, pues la Eucaristía ha sido mi fuente de energía, de vida, de verdad. Y no lo digo como algo trillado, sino que en verdad Jesús ha estado conmigo desde la Eucaristía. Y recuerdo que después de eso yo ya empecé a tomar todo lo del retiro con mucho gusto, ya hasta andaba bailando el granito de mostaza. Y me acuerdo que ya pasó el retiro y regresé a la preparatoria hasta todo contento y así. Y mis amigos me acuerdo que lo primero que me dijeron es, ay, ya te fueron a lavar el cerebro. Y yo dije, yo creo que sí, yo creo que estaba muy sucio y ya me lo lavaron. Y yo creo que ese retiro marcó un antes y un después en mi vida. Un antes y un después. Algo tan importante, hermano. Y es que precisamente coincido algo contigo. A mí tampoco el momento de los inicios
la parte de las alabanzas de gozo y todo eso, de ambientación en retiros, que pues también a veces dentro de las misiones tienes que realizarlo. Y es algo que a mí en lo personal al principio se me complicaba mucho porque yo decía, o sea, yo no voy a hacer el ridículo allí enfrente de todos, estar, o sea, no. Pero conforme fue pasando el tiempo, pues también, ¿no? Como que te vas acercando, te vas adaptando a toda esta situación también y lo ves desde otra perspectiva, ¿sí? Y eso te ayuda también a crecer en la cercanía con la gente y también, desde luego, a alabarle a Dios, no únicamente desde la parte de la tristeza, de la melancolía, sino también desde la alegría de nuestro corazón, ¿sí? Pues hay varios tipos de alabar a Dios, ¿no? Varios tipos de alabanza. Entonces, alabanzas de gozo, que son las más utilizadas en los retiros y más carismáticos, que Dios guarde la hora. Entonces, pues te entiendo en esa parte, hermano. Bien, hermanito, dentro de la parte también de todo esto que nos compartías ya, a la edad en que conoces a Dios, gracias a Dios, pues fue una edad temprana, desde muy pequeño, ya te ibas acercando, gracias a tu familia también. También me gustaría que nos compartieras, hermano, de una fecha muy importante que recuerdas tú y que sé que significa mucho para ti, y es precisamente de esta fecha del mes de febrero. ¿Qué sucede precisamente el 28 de febrero, hermano? ¿Crees que nos lo puedes compartir? Sí, claro, claro. Adelante. Bueno, mis papás se habían separado, como ya te comenté, desde la Ciudad de México. Luego mi papá vino aquí a Querétaro a seguirnos y otra vez no funcionó y se separaron otra vez, pero él permaneció aquí en Querétaro. Entonces ya la dinámica era que él iba a vernos de vez en cuando y pues eso, o sea, íbamos a comer con él y ya, o sea, no pasaba de esto, ¿no? Para el diciembre del 2015, me parece, del 2014, mi papá le marca a mi mamá y le dice que se siente mal y todo esto. Y pues mi mamá no sabía, unos meses antes me habían a mí operado de la vesícula y entonces pensaron que él también estaba mal de la vesícula. Entonces como que pues tratamos de pensar eso. Pero después, pues eso fue todo un martirio. Ese testimonio más bien es de mi mamá, porque ella se encargó de atender a mi papá. Resultó que él tenía un tumor en el estómago, no era la vesícula. Y todos le dimos la espalda a mi mamá, porque pensábamos que ella estaba haciendo mal en cuidarlo, porque mi papá había sido muy mal agradecido con él, de verdad. Y yo también le di la espalda. Entonces, mi mamá lo cuidó, su hermano, el dueño de esta casa en la que vivimos, le dijo que si quería podía traer a mi papá aquí y para que para ella fuera más fácil cuidarlo. Para esto mi papá había estado viviendo con una pareja suya y ella le dijo, ¿sabes qué? Ya estoy harta de ti porque te quejas durante la noche y no me dejas dormir. Entonces, o sea, casi que lo corrió. Entonces, yo todavía ingenuamente pensaba, ¿no? Qué bueno para que se le quite. Y bueno, resultó que eso del cáncer era más serio de lo que todos pensábamos. Mi papá no era una persona que tomara, que fumara. Lo que él tenía era que acumulaba muchas emociones. Él no lloraba, él no era capaz de decir te quiero, no era capaz de nada, él se contenía todo. Entonces resulta que probablemente algo así tiene que ver con este cáncer. Además, se malpasaba mucho en el trabajo, no dormía bien, o sea, muchas cosas influyeron. Y bueno, resultó precisamente para este 28 de febrero del 2016, o de 2015, perdón, es que confundo la fecha, creo que fue en 2015, que mi papá, pues ya estaba muy mal y recuerdo que esa vez yo llegué de la preparatoria y entonces mi mamá gritó muy fuerte, gritó Jonathan, y entonces subí corriendo y mi papá estaba en el suelo
y mi mamá me dijo, tu papá está muy mal. Y entonces llamé a una ambulancia y todo esto. Y mientras iban, mi mamá tenía que llenar unos documentos y así, y mientras estaban haciendo todo eso, me dijeron que llevara a mi papá, él quería ir al baño, entonces lo llevaron y me dijeron que me quedara ahí con él. Y bueno, para no hacerlo más largo, ese momento que estuvimos a solas, él y yo en el baño, él no hizo nada, era como si las circunstancias se hubieran dado para que él y yo estuviéramos solos un momento. Y él ya no podía hablar porque tenía quemado el esófago. Entonces le dije, vas a estar bien. Y sin pensar le dije, pase lo que pase, tú vas a seguir viviendo en mí. Y ya después de decir eso me dio mucha vergüenza porque era como sugerir que a lo mejor se iba a morir, pero yo hasta ese momento no había aterrizado la idea de que iba a morirse. Entonces, después de eso él me volteó a ver y me agarró la mano. Y creo que hasta ese momento él y yo nos reconciliamos. Y ahí me sentí muy avergonzado de haber perdido tanto tiempo, porque a veces uno como hijo toma una postura de acuerdo a los problemas de los papás y ya luego no era solamente de ellos, yo también ya tenía problemas con él, yo también ya estaba decepcionado de él y pues me tomé el papel de juez y eso no estuvo bien. Pero el Señor fue bueno con los dos y nos concedió ese momento de perdón y de reconciliación. Y curiosamente, después de eso, entraron los paramédicos y dijeron que lo iban a sacar para llevarlo al hospital. Y entonces lo levantaron y a la hora que lo sentaron en la silla de ruedas, él se quedó sentado y ya nada más vimos cómo sus pupilas se dilataron y falleció. Entonces, pues eso también para mí fue muy impactante y desde entonces procuro no guardar rencor ni juzgar a nadie. No, yo no puedo juzgar a nadie porque perdería tiempo valioso y porque eso nada más ensucia el corazón y lo hace pesado de llevar. Así es, hermano, y en verdad que agradezco precisamente porque sé que es algo fuerte y agradezco esta fortaleza que tienes, esta parte de compartir con nosotros precisamente. Era lo que yo decía al principio, muchas personas te conocen por toda la parte de las publicaciones que realizas para el bien de cada uno de nosotros, todos estos apostolados, pero era lo que yo también quería, ¿no? Que conocieran realmente el corazón de nuestro hermano Brother John. Muchas veces ven a los misioneros, evangelizadores, conferencistas, sacerdotes, obispos, etcétera, seminaristas, y nos ven en la parte precisamente, ya sea en el servicio, en el apostolado, en las redes sociales, pero ¿qué hay dentro de nuestro corazón? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué hemos vivido? ¿Qué hemos pasado? Hay momentos de tristeza, hay momentos de alegría, hay momentos de dolor, ¿sí? Y esto es tan importante que a mí en lo personal se me hace que también es allí donde que ustedes, gente que nos siguen a través de las páginas, a través de las redes sociales, nos conozcan tal y como somos. Y esta parte que yo sé que es muy dolorosa para nuestro hermano Brother John y que admiro mucho, y ya lo decías tú, no es de criticar, ¿sí? No es de criticar y a veces caemos en esa parte de criticar a las otras personas y de alguna manera es entendible, no quiero justificarlo, pero tú te encontrabas en esta parte del resentimiento, ¿sí? Del resentimiento y eso te llevó a la negación de esa cercanía nuevamente con tu papá, ¿no? Y obviamente tu actitud fue esa, fue negativa hacia ese acercamiento. ¿Por qué? Porque en su momento también tú te sentiste rechazado. Sí, se separó de tu mamá, hubo una separación, pero tú eres su hijo. Y lógico que te sentiste de alguna manera rechazado. O sea, está rechazando a mi mamá, yo provengo de ese matrimonio o de esa convivencia
marital, entonces te sentiste rechazado y hay esa reacción. Pero algo muy importante que yo aplaudo también, en el cual tú llegaste a la conclusión, ¿no? Dios nos permitió todo ese proceso para llegar a una reconciliación, al perdón, que no es fácil, es un proceso, y es un proceso en el dolor, en la prueba, en la dificultad, ¿sí? Y que te tocó vivirlo, te tocó experimentarlo, porque al final de cuentas tuviste esa oportunidad de volver a estar cerca de tu papá, ¿sí? De volver a estar en familia. Quizás ya no eran las condiciones como tú lo hubieses querido, pero fue en la manera en que Dios se los permitió ese regalo de alguna forma, un regalo, lo llamo así, porque también es un milagro, porque dentro de tu corazón yo sé que había ese anhelo, ese deseo que algún día papá regresara, que algún día papá y mamá volvieran a reintegrar esa parte familiar, ¿no? Y que es para la fortaleza también y la seguridad de los hijos. Y eso es algo de admirar. Por ahí, todos que tienen aún papá, mamá, aquellos jóvenes que nos están viendo a través de este programa Testimonios de Fe, no mezclarnos en los problemas de nuestros padres, ¿sí? El matrimonio es algo de dos, no de tres, no de cuatro, es su relación de ellos muy personal, sus problemas ellos los tienen que solucionar. Papás también por allí, por favor, no mezclen a sus hijos dentro de sus problemas matrimoniales, ¿sí? Porque llegamos a la parte de una afectación, ¿sí? De afectarlos en su autoestima, de afectar también en todos los aspectos. Entonces es algo muy importante, hermano, todo esto que nos compartes. Pero también me gustaría, y dirás que sigo yo tratando allí de sacar más, pero es algo muy interesante que nos va a ayudar. Pero antes, vamos a saludar a las demás personas que nos están escribiendo, para que se quede así con la duda un poquito de lo que sigue. Y pues bien, saludamos a nuestra hermana, a la madre Candy, que nos dice, ok, dice la madre Candy que, fíjate, ya alguien más dentro del servicio del apostolado que coincide con nosotros, que también a ella dice, a mí tampoco me gustaba, era muy tímida. Me imagino que va referente a las alabanzas. Muy bien, madre, sí, a muchos que tenemos que hacerlo, nos cuesta y pues ni modo, y la gente, el hermano es bien alegre, la religiosa, el misionero, el laico es bien alegre, pero tenemos que realizarlo también, es parte de ese sacrificio, porque de alguna manera es dar en nuestro ego, en nuestra soberbia también, o precisamente porque no estamos acostumbrados, pero pues allí nos vamos acostumbrando un poquito. También saludos para nuestra hermanita Soledad Ojeda Ramírez, que te dice, hermano, hermoso testimonio, hermano, gracias por compartir, Dios te siga bendiciendo, saludos. Así es, un gran testimonio, la mera verdad que a mí, híjole, se me enchina la piel cada vez que leía esta historia, y yo decía, lo tenemos que compartir en vivo, y aquí están mis hermanos, porque yo sé que dentro de todo esto va a dejar un gran mensaje en cada uno de nosotros. También saludos para también nuestra hermana Cándida, sigue escribiendo, está emocionada la hermana. Gracias, hermano, por tu hermoso testimonio, la madre Candy. Y gracias. Tenemos a Elvia Vera, saludos. Saludos también para Susana Cruz Díaz. Saludos y bendiciones. Un fuerte abrazo. Karina Vargas, saludos, bendiciones. Dice Karina, gracias por abrir tu corazón, brother John. Ahí está, hermano. Pues bien, mis hermanos, yo sé que nuestro hermanito está abriendo su corazón, pero también yo quiero pedirles un gran favor a ustedes que nos están viendo y escuchando, que recen, que oren por él, que oren mucho por él, para que él siga esta gran misión que nuestro Señor le ha encomendado y que día a día siga fortaleciendo su espíritu, siga fortaleciendo sus fuerzas, su sabiduría, para que nos siga ilustrando a todos nosotros a través de todas estas herramientas que Dios le pone. Y pues bien, hermano, regresando a la parte de la entrevista y toda esta parte fuerte que vives, dolorosa, de la enfermedad de tu papá, de la muerte de tu papá,
pero también de alguna forma recuperas esa cercanía con él, esa reconciliación. Pero una vez que ya habías visto todo lo que tu mamá había pasado, lo que habían vivido, ¿qué sentiste cuando ella decidió que tu papá regresara a casa? ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, no fue tan, o sea, no fue una emoción tan, digamos, no me despeché y me quise ir, ¿no? No, o sea, sí fue como un coraje tal vez con él, porque mi papá no correspondió bien al amor de mi mamá. Aún en sus últimos días, él sin querer tal vez, o sin darse cuenta, le hizo algunas groserías a ella. Entonces, ya también después descubrí o entendí que mi papá estaba herido y por eso él hería. Porque, o sea, ya después entendí que su mamá también pues no le enseñó a amar de la forma correcta. Entonces, me dio un poco de coraje. Y finalmente era un coraje absurdo porque mi mamá estaba cargando con todo ella sola, literalmente. O sea, yo mientras me iba a la escuela, ella cargaba a mi papá para pasarlo a la silla de ruedas, porque mi papá era muy alto. Yo mido 1,84 y mi papá medía como 1,89 o 1,90 tal vez. Y cuando empezó con esto del cáncer, él no podía comer y entonces se puso muy flaco, pero a la vez como muy pesado, era algo muy extraño. Y entonces mi mamá lo tenía que cargar porque él ya no tenía fuerzas y lo llevaba a que le hicieran radiaciones, a llevarlo a los estudios, a todo eso. Además aquí estaba pues dándole de comer. O sea, mi mamá de verdad se convirtió como en una enfermera. A ella no le gusta que le reconozcamos este esfuerzo que hizo. Pero la verdad es que ella me dio una gran lección. Ella decía, porque todos le dijimos, ¿no? Que no estábamos de acuerdo. Con todos me refiero a mi abuelita, a mis tíos, a sus amigos, a mí, o sea, y le dijimos que no estábamos de acuerdo y ella dijo que ella tenía un compromiso con mi papá delante de Dios y que lo iba a cumplir. Y nadie entendió eso hasta el final, y tal vez aún después del final de mi papá, muchos aún no lo entienden. Pero para mí eso es sorprendente porque imagínate cómo se sentiría mi mamá ahora de no haber cumplido. Y mi mamá no lo hizo nada más porque era una obligación, ella cumplió como fiel esposa. Y cabe mencionar que ella nunca tuvo otra pareja y a la fecha ella también es franciscana seglar igual que yo y está consagrada, digamos, como soltera. Y pues, o sea, la verdad es que no es porque sea mi mamá, ¿verdad? Pero la admiro mucho. Si tuviera que dar un ejemplo de fidelidad que yo conozca, la propondría a ella. Así es, hermano, algo muy difícil de entender, sí, muy difícil de entender humanamente, pero viéndolo desde los ojos de Dios, allí estaba la misericordia de Dios para con tu padre, allí estaba la promesa, precisamente esa promesa que ella menciona, ¿no? De que fue realizada ante el altar con Dios, no únicamente con tu papá, sino con Dios. Y allí está ese gran valioso testimonio y amor de un matrimonio, porque no es fácil, no es fácil. Ahorita cualquier situación, infidelidad, no tan fácil lo perdonan, ¿sí? Y ya el matrimonio se está destruyendo y apenas llevan 6 meses de casados, 1 año, 2 años, etcétera, y no son personas que maduren, dialoguen, ¿sí? Y corrijan su situación. Entonces allí está ese gran testimonio. Y bien, hermano, pasando a la siguiente pregunta, ¿sí? De esta entrevista, ¿qué fue lo que te llevó a tomar, ¿sí? Un gran interés por los enfermos? Me imagino que toda esta parte también de tu papá por allí viene, pero me gustaría que tú nos lo compartieras. Sí, claro.
Bueno, esto también va un poco ligado al llamado vocacional. Después de que mi papá falleció, yo seguí en el movimiento de jornadas de vida cristiana y estaba concluyendo los estudios de la preparatoria. Entonces, para esto, yo tenía la intención de estudiar para ser director de cine. Yo quería hacer películas y estaba, de hecho, viendo la posibilidad de irme a estudiar a Europa y ya tenía una beca y todo. Ya, o sea, yo ya tenía mi plan hecho. Y entonces en diciembre del 2016, ahora sí, no, 2015, perdón, o sea, el mismo año que falleció mi papá, en diciembre, me tocó a mí dar un tema en una jornada y el tema era sobre la Sagrada Familia. Entonces, ahí me tocó ahondar un poco en la vida de mi papá porque precisamente como desde pequeño él estaba ausente, pues no conocía algunas cosas de su vida ni el por qué se había enfermado. Y entonces un día, mientras preparaba ese tema, me cayó el 20 y dije, a ver, ¿por qué estaba triste? ¿No? Porque es lo que decían los médicos, que una depresión le había generado el cáncer, aunado a estas malpasadas y así. Yo decía, ¿qué lo tenía triste? Y entonces empecé a pensar en su vida, o sea, le pregunté a mi mamá cómo se relacionaba él con su familia, y llegué a la conclusión de que, pues que no era feliz, él vivía complaciendo a otros, y también entendí eso, que una persona que por ejemplo, él pues le fue, entre otras cosas, infiel a mi mamá, y yo llegué a esa conclusión, que una persona que es infiel a alguien es porque no quiere estar con esa persona, es porque no la ama. Entonces yo decía, ¿por qué mi papá hacía todo esto, no? Y ya luego eso me llevó a pensar, ¿por qué quiero estudiar cinematografía? Y ya yo deduje que quería hacerlo porque quería hablarle a muchas personas, quería dirigirme a mucha gente, y precisamente con todo lo que ya había vivido quería decirles que la vida no es horrible, aunque a veces parezca, la vida no es horrible. Entonces yo estaba pensando como todo esto, y para esta jornada en diciembre un muchacho que se llamaba Mauricio Camacho nos dio una preparación sobre cómo leer las Sagradas Escrituras, cómo citar, todo esto. Yo en ese momento apenas estaba aprendiendo a leer la Biblia y todo esto, el catecismo, y él como que nos dio un tema de instrucción. Entonces, pasando el retiro, en enero nos llega un mensaje al grupo de WhatsApp de jornadas diciendo que oráramos por este muchacho, por Mauricio, que porque estaba muy grave en el hospital. Y entonces yo decía, bueno, seguramente tuvo un accidente en un carro, o no sé, o sea, yo empecé a suponer muchas cosas. Y entonces yo en ese entonces estaba trabajando y empecé bueno, ya había terminado la prepa, ¿no? Y empecé a sentir en mi corazón que debía ir a verlo al hospital, pero es que él no era mi amigo ni mi conocido, o sea, era alguien a quien había visto dándome un tema sobre las Sagradas Escrituras. Y yo mismo me acuerdo que me decía, ay, van a pensar que estoy loco, que soy un metiche. Y ya yo seguía trabajando, y entonces sentía de verdad que tenía que ir a verlo. Y hasta que un día dije, bueno, a ver, antes de ir al trabajo voy a pasar, voy a ver cómo está su familia y si ocupan algo, y me voy y ya termino con esto. Pero cuando llegué, su familia me pidió que pasara a verlo, y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me piden esto? Y pues no pude decirles que no. Entonces entré a la habitación del hospital y me encuentro con Mauricio tendido en la cama y con la cabeza rapada, y ya me dicen que tenía un tumor en el cerebro, y yo dije, o sea, no me lo imaginaba. Mauricio tenía 28 años, entonces para mí era como, ¿por qué? Y él era muy saludable, un muchacho también muy católico que hizo muchas cosas buenas, y para mí era asombroso. Y entonces estaba rapado porque lo habían intervenido a ver si le podían quitar el tumor, y como secuela de esto ya no podía hablar, o sea, quedó como con parálisis de la mitad del cuerpo. Entonces yo, acabando de vivir lo de mi papá, pues fue como muy impactante. Y él obviamente no me reconocía, porque nunca en la vida habíamos hablado. Entonces, yo con la intención pues de
pues de consolarlo tal vez, de consolar a sus papás, empecé a hablar así nada más a, pues a contarle lo que estaba viviendo. Y yo le decía, hola Mauricio, tal vez no me recuerdas, soy Jonathan. Y le dije, acabo de terminar la prepa, mi papá falleció, todo esto. Y no sé por qué comenté que yo tenía la inquietud de conocer la vida religiosa. Y entonces su mamá estaba atrás y me dice, ¿pero te gustaría ser misionero o diocesano? Y yo ya me había cuestionado eso alguna vez y dije misionero, porque digo, el trabajo de los diocesanos es muy, muy importante y es muy pesado, pero precisamente yo decía, bueno, yo no soy capaz de estar tantas horas en una oficina parroquial o atendiendo gente o así, yo quiero estar en la calle, yo quiero estar con la señora que vive en el cerro hasta por allá. Entonces le dije, creo que quiero ser misionero. Entonces ahí nació una amistad, porque resulta que la mamá de Mauricio era madrina con los misioneros de Guadalupe. De hecho, por medio de ellos tuve una experiencia con ellos y viví en el seminario con ellos un año. Y bueno, antes de todo esto, pues yo ya no podía separarme de Mauricio, ya no sentía esta capacidad como de dejarlo. Entonces, cada que podía iba a verlo al hospital y resulta que la cuenta ya era muy elevada, la cuenta del hospital, y era muy caro tenerlo ahí. Entonces, los médicos le hicieron como un análisis general y lo desahuciaron, dijeron que ya no había nada que hacer. Y aún recuerdo ese día que le dieron una tomografía y se veía el cerebro y se veía un puntito negro. Y los doctores decían, esto ya es terrible, o sea, esto ya es algo muy dañino y ya no se puede hacer nada. Entonces decían que iba a morir para los últimos días de enero o los primeros días de febrero. Él vivía en Tequisquiapan, que es un municipio que está como a 1 hora de Querétaro. Entonces, empecé a ir cada domingo hasta Tequisquiapan para visitarlo. Y un día su mamá me dice, yo creo que nos lo vamos a llevar a Cuba, porque hemos oído que allá en Cuba la medicina es muy buena y a lo mejor allá lo curan. Y entonces yo recordé que a mi papá lo atendió un médico cubano que vive aquí en Guanajuato, entonces lo recomendé con ellos y lo empezaron a llevar y todo. Resulta que la siguiente semana era el 14 de febrero y me pidieron que fuera. Y para esto, antes de ir, fueron precisamente los hermanos carismáticos a hacerle una oración. Y bueno, estos hermanos pues oraron con mucho fervor, pero empezaron a decir que el señor que dirigió la oración decía que él lo iba a curar, y para mí esas eran palabras muy fuertes. Entonces recuerdo que yo dejé de participar de esa oración y me puse a orar aparte, o sea, estaba ahí pues, pero yo en mi mente estaba orando aparte. Y enfrente estaba una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y yo le dije, Madre, si es tu voluntad, toma mi vida en lugar de la de Mauricio, porque yo sabía que él hacía apostolados. O sea, Mauricio hacía cosas como dar todo lo que ganaba en el trabajo a los pobres, como dar cursos muy importantes y muy buenos a asociaciones. Entonces yo decía, yo ahorita no estoy haciendo como nada. Y le decía a ella, si es voluntad de nuestro Señor, toma mi vida en lugar de la suya. Y a los 8 días que fui por el 14 de febrero, que escucho a la puerta y veo a Mauricio de pie ahí en la entrada, y para mí fue impactante porque él estaba paralítico, o sea, ya tenía mucho tiempo sin poder moverse. Y estaba ahí de pie, y todavía me sorprende más cuando dice Johnny desde la puerta. Y yo dije, ay, nanita, sí va a tomar mi vida. Yo pensé que me iba a morir, pero ya después vi que sí tomó mi vida, pero de otra forma. Entonces seguí acompañando a Mauricio y todo esto, y se empezó a recuperar. De hecho, al grado de que podía subirse a una bicicleta, hablaba como si nada. De hecho, tú lo veías y ni te imaginas que tenía un tumor cerebral. Y empezaron a pasar los meses y los médicos no entendían por qué. Y entonces para el mes de julio, para esto yo empecé en abril un proceso con los misioneros de Guadalupe. Y ya que se llega el tiempo del preseminario, Mauricio se pone muy mal y en el mes de julio fallece. Y pues fue también una cosa muy extraña, porque los médicos nos enseñan una radiografía y su mamá decía, es que Dios nos va a hacer el milagro y se va a sanar.
Y el médico recuerdo que dijo, señora, o sea, si espera un milagro de Dios, Él ya lo hizo. Y nos enseñó la última tomografía y decía, esta es la primera que le sacaron, y nos enseñó la de enero, donde se ve el puntito, y dice, y esta es la última. Y se veía todo negro, hasta se me puso la piel chinita, y decía el médico, el tumor ya tiene el tamaño de una bola de béisbol y el cerebro está aplastado. Él dijo, no tiene lógica que su hijo haya estado vivo todos estos meses. Entonces, pues para todos fue una experiencia como muy peculiar. Y a la semana de que él falleció me aceptaron con los misioneros de Guadalupe. Con los misioneros de Guadalupe, donde iniciaste esa aventura religiosa, esa experiencia en donde también tengo entendido que pudiste discernir algunas cosas, te ayudó también al crecimiento espiritual, humano, ¿sí? Y desde luego a los conocimientos en cuanto a la fe cristiana, ¿sí? Pero después de los misioneros de Guadalupe, platícanos, ¿qué pasa? Sí, bueno, estando con ellos, ese fue el primer contacto que yo tuve con la vida religiosa. Y bueno, y de hecho aprendí eso, que ellos no son religiosos, son misioneros, y yo no sabía la diferencia entre todo esto, ¿no? Recuerdo que yo quería como un guía o un modelo a seguir, obviamente es Jesucristo, ¿no? Pero ya sabes a qué me refiero, yo quería una figura más al nivel humano para poder imitarlo y alcanzar a Jesús. Entonces, ellos proponen al fundador, bueno, al primer rector, que es Monseñor Escalante, y me leí toda su vida y así, pero no sentía que a mí me inspirara lo suficiente. Entonces recuerdo que en las vacaciones me compré un libro de vidas de santos. De hecho, de ahí es donde me inspiré para empezar con lo de los hilos ahí en mi página. Y lo leí todo. Y entonces el santo que más me impactó fue San Francisco. Y eso que venía nada más un fragmento de su vida. Entonces me compré un libro que hablara solo de San Francisco y lo leí, y curiosamente yo hasta ese momento nunca había visto un fraile franciscano. Yo creía que ya no existían. Entonces, yo decía, bueno, voy a ser un misionero de Guadalupe franciscano. Entonces, me ponía a tratar de imitar a San Francisco, y yo veía que ayunaba y que hablaba con los animales y les hablaba de Jesús. Y entonces yo trataba como de hacer esto, y entonces el formador me decía, es que aquí no somos franciscanos. Esa fue la situación por la que tuve que salir de ahí. Y entonces, ya estando acá en casa, me cae el 20 de que aquí donde vivo hay un santuario, el santuario de Nuestra Señora del Pueblito, atendido por frailes franciscanos. Y ellos hace tanto tiempo ahí estuvieron aquí frente a mí. Entonces, me acerqué a la iglesia, y ese día había una ordenación, y justamente ahí estaba el promotor vocacional, y platiqué con él, y él me dice, mira, ahorita ya va a terminar el proceso, pero va a haber un preseminario. Ve para que conozcas y entras el siguiente año. Entonces pues ya fui al preseminario, y pues me gustó mucho porque yo me sentía como si estuviera dentro de ese libro de la vida de San Francisco, porque yo veía a los frailes y la cuerda, y o sea, todo era muy emocionante. Además, Fray Félix, que era el promotor vocacional, nos sacó a hablar con la gente, y pues yo estaba como bien emocionado. Entonces hice el año de proceso. Mientras tanto estuve en la JUFRA, que es la Juventud Franciscana, ahí conociendo un poco más del carisma. Conocí ahí la Tercera Orden, y pues ya finalmente entré ahí con los frailes, y pues estuve 2 años con ellos. Hice el aspirantado y el postulantado. Y eso dio cavidad también para tomar la decisión de ser laico seglar franciscano, ¿sí? Ya desde esas aspiraciones de misionero guadalupano, pero con ese tinte del carisma franciscano, ¿sí? Y es algo muy importante, hermano, cómo Dios te fue llevando por diversos caminos para ir descubriendo de lo que Él quería de ti, o lo que Él quiere de ti, ¿sí? Y que pues aún sigues en ese caminar, ¿no? Y que día a día vas descubriendo nuevas cosas que Él te va poniendo en el camino. Pero muy importante, y este mensaje tan importante de tu parte, de todo esto que también nos compartes de esta experiencia
hacia la vida religiosa, hacia el servicio, es cómo tú te dejas llevar principalmente por la voluntad de Dios a la luz del Espíritu Santo, ¿sí? Y lo llevas a cabo, ¿sí? Lo realizas. Eso es algo muy importante, hermano. Pero también voy a hacer este comercial aquí porque nuestro hermano Brother John no únicamente está en la parte de que también lo ven en su página con las publicaciones. Dios ha derramado desde luego los dones del Espíritu Santo que son derramados en cada uno de nosotros, pero en él también algunos talentos muy importantes que, híjole, yo le escribía algo, yo ya sabía por allí que él estaba apegado un poco a la música, o mucho más bien, y por allí unos minutitos antes de iniciar el programa que se me prende el foco y le digo, hermano, ¿verdad que tú cantas, tocas la guitarra? Y me dice, sí. Pues le digo, pues prepárate y acércate a la guitarra porque la gente que nos ve en el programa Testimonios de Fe es también lo que le gusta que las personas pues presenten todos esos talentos y esos dones que Dios ha derramado en cada uno de ustedes, hermano. Así que te invito a que nos compartas un canto, el que tú te sepas, y te agradezco mucho. Claro que sí, hermano, muchas gracias. Bueno, este canto es muy especial para mí, es la oración de San Francisco de Asís y seguramente ya la han escuchado muchas veces, pero nunca cantada por Brother John. Entonces, pues aquí les va. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado, sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, que donde hay oscuridad lleve tu luz, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya pena tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado, sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Qué bárbaro, hermano. Excelente canto, un canto precisamente de San Francisco de Asís. Bueno, un escrito de San Francisco de Asís, que ya pues por allí lo hicieron canto. Y bueno, aquí está la voz de nuestro hermano Brother John, este gran talento de la música también, que es algo de aplaudir, de agradecer a Dios por derramar todos estos carismas, estos talentos en nuestros hermanos para también el servicio de la comunidad. Y muchas gracias, hermano, por compartirnos también este hermoso talento. Pero bien, regresamos a la parte de las entrevistas. Nada más era para que te quitaras un poco los nervios, no te creas. Yo sé que las personas están allí muy atentas y que quieren seguir escuchando. Ya vamos casi a concluir nuestro programa,
pero me gustaría también que nos compartieras, hermano, acerca de tu experiencia como laico seglar de la Orden Franciscana. ¿Qué nos puedes compartir, hermano? Yo sé que mucho. Adelante. Bueno, la salida de la orden fue bajo algunas circunstancias complicadas, sobre todo pues tuvo que ver ahorita con lo del COVID. Nos mandaron a casa y yo por unas situaciones que no pude arreglar en el convento con un hermano, pues me pidieron que no volviera al noviciado, porque terminé el postulantado y lo que seguía era el noviciado, entonces no fui promovido. Y bueno, el Señor sabe por qué y sabe en qué circunstancias. Entonces, pues la verdad, pues no te miento, fue para mí muy doloroso porque es como ya estar seguro de quererte casar y que te dejen plantado. Así me sentía. Entonces, pues yo no sabía qué hacer, empecé con este pequeño coro en la iglesia, empecé a cantar la misa de 7 y después de la misa pues me sentía como con un hueco porque pues yo quería seguirle sirviendo al Señor y ya no sabía qué hacer. Entonces pues creé Brother John, creé la página para estar en contacto con la gente y se dio el día de Santa Clara de Asís, el 11 de agosto. Y entonces yo estaba con los de Jufra, estaba juntándome otra vez y ellos me invitaron a ir con las hermanas Clarisas a la fiesta de Santa Clara. Entonces pues fui a la misa y acabando la misa se hizo un pequeño convivio y entonces ahí conocí al ministro local de la Orden Franciscana Seglar y yo dije, ¿por qué no había pensado en eso? Porque la Orden Franciscana Seglar no es una rama de la primera Orden Franciscana. San Francisco fundó 3 órdenes y las 3 son independientes una de la otra. O sea, por ejemplo, si Dios no quiere, ¿verdad? Pero si dejaran de haber frailes, siguen existiendo las clarisas y siguen existiendo los franciscanos seglares. Entonces, yo ya había leído sobre la tercera orden, ya conocía hermanos, y también sé que, no sé si sabéis este dato, pero la Orden Franciscana Seglar es la que tiene más santos dentro de la iglesia. Entonces yo dije, bueno, la idea es ser santo y yo quisiera ser santo como religioso, pero no le voy a decir yo al Señor dónde Él quiere que yo sea santo, ¿verdad? Entonces dije, bueno, la orden parece una buena opción. Entonces me acerqué a platicar con el hermano ministro y él me dijo que sí, que no tiene ningún problema, que me acercara a la formación y todo esto. Y resulta que mi mamá, mi hermano y mi abuelita estaban yendo al proceso y ellos ya iban mucho más adelante que yo, pero entonces al integrarme me pude integrar con ellos. Y entonces pues para mí fue una experiencia muy bella porque, mira, bueno, ahorita que me preguntas todo esto de la orden, ¿no? Siento que a veces a los hermanos seglares se nos ha olvidado cuál es nuestro papel dentro de la iglesia. Pareciera que sentimos que cumplimos con ir a la formación el domingo y ir a la misa con el escapulario, pero la misión que tenemos es la de predicar el evangelio en donde los religiosos no pueden llegar. Esa es la misión del franciscano seglar, predicar el evangelio desde nuestro trabajo, desde el matrimonio, desde las calles. A mí me gusta mucho el ejemplo de Santa Rosa de Viterbo, que el emperador en su tiempo iba en contra del Papa y de la Iglesia, y entonces ella se ponía a hacer discursos en las calles, al grado de que muchos le desearon la muerte y hasta la acabaron expulsando de Viterbo. Pero, o sea, ese es nuestro lugar. Nuestro lugar es en medio de la persecución y en medio pues del escándalo del mundo. Entonces, yo estoy tratando como de vivir esa experiencia. No sé si mis hermanos quieran vivirla conmigo, pero pues todos son bienvenidos, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita en diciembre, yo apenas profesé el 4 de octubre, porque como mencionabas hace rato, la Orden Franciscana Seglar no es nada más un grupo, es una orden y se hace una profesión de promesas. De hecho, pues usamos la cuerda y aquí la tengo. Los votos simbolizan eso, pobreza, castidad y obediencia. Y no es nada más un decir, en verdad tenemos que vivirlo y esto ya es para siempre. Entonces, por ejemplo, ahora en diciembre voy a empezar un apostolado, quiero ir a llevarle cosas a los pobres, pero a los que viven en la calle.
quiero ir a buscar a la gente que esté triste y después voy a tratar de planear más apostolados. Y como decía, invitar a todos los hermanos, no nada más a los de la orden, sino a todos los laicos a que nos comprometamos a servir, porque siento que a veces nos da miedo. No solo a los laicos, tú sabes bien que a los religiosos, a los sacerdotes, por la situación en la que vivimos actualmente es difícil pararte ante el mundo y decir yo soy católico, porque de inmediato vienen las calumnias, de inmediato vienen los juicios, pero tenemos que enfrentarnos a eso y de todas maneras piensan eso de nosotros, entonces, ¿qué más da que se los digamos en voz alta? Entonces, mira, yo sigo en el discernimiento vocacional porque yo tengo deseo de ser religioso, pero si mi Señor quiere que le sirva aquí en mi casa o en la calle o donde Él quiera, creo que este año he aprendido a decirle sí, a callarme, porque tanto hablar y tanto pensar es lo que me tiene aquí afuera. Entonces he aprendido a callarme y aceptar su voluntad. Y vaya que, como tú lo decías, humanamente nos puede costar mucho esta aceptación de la voluntad de Dios, porque venimos ya en un caminar, ¿no? Entonces de repente como que nos cambian de camino y dices, bueno, ¿qué pasó? No, que era por aquí, y es allí donde humanamente pues nos cuestionamos, caemos en la parte también de algún resentimiento. Puede darse, ¿sí? Pero como tú lo decías, hermano, cuando lo vas aceptando y vas viendo el panorama que Dios te está poniendo, y algo que no cualquiera puede decir esta parte de lo que tú has dicho, ¿sí? Últimamente, que se haga su voluntad, que sea donde Él quiera, donde Él me lleve, donde Él me ponga, pero que me ponga a servir, ¿sí? Y es lo que tú estás haciendo, ¿sí? Porque nuestra esta parte importante es acrecentar nuestra fe y llevarla a la práctica. Entonces entra todo esto del servicio, ¿sí? Y es lo que estás llevando a cabo y mostrando a las personas, a todos nosotros, esta forma de servirle a Dios, y también mostrando a aquellas personas que están abandonadas, ya sea por sus familiares, abandonadas por la sociedad, que son discriminadas, que son hechas a un lado. Estás mostrando ese amor misericordioso de Dios, que es lo principal, ¿sí? Mostrar, llevar la palabra, llevar el evangelio, la buena nueva, ¿sí? Y llevar la misericordia de Dios, porque si nosotros amamos a Dios y estamos llenos de Dios, tenemos que mostrar también el amor de Dios a las personas que nos rodean. Y es allí porque, como tú lo dices, ¿no? Mi vocación o lo que yo quiero, lo que yo siento, es la vida religiosa. Pero vuelvo a la parte, Dios nos lleva por los caminos que Él quiere, también para fortalecernos, porque solamente Él sabe la misión que te va a poner más adelante o en el lugar donde te va a poner, ¿sí? Y ahorita, pues lo que está haciendo es acarrear piedras de cualquier terreno para formar un buen cimiento, ¿sí? Y entonces sí, ser un gran pilar dentro de esta parte de la iglesia, que ya lo eres, por todo lo que realizas, hermano, por todo lo que has vivido, lo que has experimentado y lo que llevas a la práctica. Gracias, hermano. Y pues bien, quiero saludar a las demás personas porque hay más saludos, hermano, aquí. Saludos a nuestras hermanitas. A ver, espérame, déjame ir. Mar, saludos y bendiciones. Saludos para Soledad Ojeda Ramírez. Saludos para Eleuterio Suárez Sánchez. Saludos para la madre Candy. Saludos para Oli Fons. Saludos para Karina Vargas. Saludos también para... Tenemos por acá a la señora Elvia Vera. Saludos y bendiciones. Saludos para Susana Cruz Díaz, que dice: hola, buenas noches, buen testimonio. Excelente testimonio de nuestro hermano Brother John. Para Carmen Martínez, que nos está viendo desde Guadalajara,
Buenas noches, bendiciones, saludos, señora Carmen. Saludos también para nuestro hermano Ever Ordóñez Arevalo. Saludos, hermanos, qué gusto verlos. El psicólogo Everardo, que estuvo ya también aquí con nosotros en el programa en alguna ocasión. Saludos hasta Chihuahua. Saludos también para... ¿Quién tenemos por acá? Adela García. Saludos y bendiciones, señora Adela, que nos está escuchando desde Denver, Colorado. Saludos y bendiciones, un fuerte abrazo hasta Denver, a todas las personas de por allá de la parroquia. Saludos también a toda su familia, bendiciones. Tenemos también por acá a Jocelyn Sánchez. Ella es del programa japonés. Saludos y bendiciones, Jocelyn. Un fuerte abrazo. Y también tenemos la señora Elvia Vera. Dice súper. Claro, es un programa, este testimonio principalmente que nuestro hermano nos está compartiendo es muy valioso, es un tesoro, porque es algo de lo que a muchos nos cuesta abrirnos como tal y mostrar lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra vida, y esto es lo que somos. Y eso es lo más hermoso para que ustedes, gente bonita que nos ven a través de estas redes sociales, pues nos conozcan, no solamente estar frente a un público en un escenario o en alguna comunidad o en algún retiro, sino también desde nuestra parte humana, desde nuestra persona. Y pues bien, mi hermano, Brother John, yo quiero agradecerte por este programa maravilloso en el cual has aceptado esta invitación. Como ya lo decía al principio, todas tus ocupaciones, momentos que también tienes, pues bueno, nos abriste un espacio y eso es muy valioso para todo el equipo de aquí de esta página de Caminando en la Fe, del programa Testimonios de Fe, para a toda la gente que nos está viendo. Hermano, también antes de irnos, invita a las personas a tus redes sociales para que te sigan en tus redes sociales. Y pues más que también para que ellos reciban esa información que tú nos compartes en tus redes. Adelante. Claro, muchas gracias, hermano. Pues sí, los invito a que sigan mi página. Estoy como Brother John ahí en Facebook, y pues ahí trato de compartirles vidas de santos, también de resumir temas del catecismo, porque a veces son cosas algo complejas de entender, entonces yo trato como de sintetizarlas. Y hasta el momento estoy solo usando Facebook e Instagram. En Instagram también estoy como Brother John. Nada más la primera O de Brother es un 0 en lugar de una O. Pues ahí están las redes sociales, mis hermanos, de este programa Testimonios de Fe, las redes de nuestro hermano Brother John. Es una información muy importante, son temas muy interesantes que él toma. También las publicaciones que realiza a través de los flyers que nos publica en su página, de mucho conocimiento y mucha preparación para todos nosotros. Se los recomiendo de verdad. Yo he estado también compartiendo, me robo sus publicaciones para compartirlas en mi página. Te lo digo, hermano, compartimos la información porque se me ha hecho un material muy importante que está subiendo ustedes perdón, voy a decirlo así, pero en lugar de enviar un comentario por WhatsApp o publicar en Facebook algo que no nos va a nutrir, que no nos va a edificar, bueno, pues compártele a tu amigo, a tu amiga, a tu mamá, a tu papá, a tu hermana, etcétera, a tu grupo de pastoral, que ya ahorita en muchos grupos pastorales ya no se comparten cosas que los va a nutrir, que los va a catequizar, que los va a evangelizar, se comparten mucha tontera, y lo voy a decir así. Entonces, allí está la página de nuestro hermano Brother John, del cual nos brinda todo este material y muchas páginas más también, que hay que utilizar estas herramientas para podernos ayudar unos a otros en la evangelización. Saludos a todas las personas que nos han escuchado, que nos han estado viendo a través de esta transmisión de Testimonios de Fe. Saludos a todas las personas seguidoras también de la página de Brother John. Sigan la página, sigan compartiendo. Y recuerden, todos los miércoles, ¿sí?, a las 9 de la noche, el programa Testimonios de Fe. No se olviden de compartir. Cada miércoles tenemos un programa para todos ustedes y pues un invitado especial. Ya les había comentado, la vez pasada no tuvimos la posibilidad
con nuestro hermano Brother John por problemas técnicos. Él estaba puesto, yo estaba muerto de pena porque ya no sabía cómo calmar a todos ustedes que me estaban preguntando por el WhatsApp, por el Messenger, qué va a pasar, a qué horas va a iniciar el programa, y todos querían ver a nuestro hermano Brother John, escucharlo, y es por eso que gracias a Dios se pudo retomar este programa y arreglar todos estos problemitas técnicos para seguir compartiendo con todos ustedes. Hermano, muchas gracias, Dios te bendiga. Sigan orando mucho por nuestro hermano Brother John, por un servidor. Allí están sus redes sociales. También les comparto mis redes sociales. Aparezco como Semi Víctor Arzaba. Pueden seguir allí las páginas. Dios me los bendiga mucho. Hermano, unas últimas palabras para todo el público. Sí, bueno, también agradecerte a ti por la invitación. Estoy muy honrado, de verdad, y feliz de poder compartir con ustedes. Y pues nada, hermanos, algo que quisiera decirles a todos y que siempre que tengo oportunidad de hablar de alguien es, no tengan miedo de ser santos, no tengan miedo, porque todos nosotros podemos ser santos. Amén. Ahí está esta invitación, que no es fácil, pero tampoco es imposible. Y es a lo que todos estamos llamados, a la santidad, a ser santos. Ya lo decía también el Papa Juan Pablo II, quien ahora pues somos dichosos de gozar de esta oportunidad de que conocimos a un gran Papa y que ahora es un gran santo. Así que allí está esta invitación de nuestro hermano Brother John. De igual manera, hermano, deseamos en Dios que llegues también a la santidad. Muchas gracias, hermanito. Gracias por aceptar esta invitación. Este es tu programa, esta es tu casa. Espero y no sea la única ni la última vez. Vamos por allí checando, ojalá más programas que nos puedas apoyar en compartir toda la sabiduría que Dios te ha dotado. Muchas gracias público de esta página Caminando en la Fe, del programa Testimonios de Fe. Dios les bendiga, nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche aquí en Testimonios de Fe. Aquí estoy, Señor, a tus pies estoy postrado. No soy digno de ti y hoy por fin ya te he encontrado para ofrecerte mi oración. En ella hacerte una petición, por favor, escucha.